Buenas tardes, bienvenidos a nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy, 25 de marzo, nos encontramos para volver a tratar de analizar juntos cuál es la situación técnica y fundamental y oportunidades de trading que tenemos en los mercados. ¿Qué les parece si empezamos y vamos a tratar de echar un vistazo a cuál es la situación en los mercados? Adelante. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Síganos en la social media, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube, AvaTrade en español, AvaTrade Latam y AvaTrade España. Nos pueden seguir a través de cualquiera de los teléfonos que tienen ustedes ahí en pantalla, también a través de nuestro chat en vivo en nuestra página web y el WhatsApp, o a través de mail en clientes@avatrade.com. En los titulares del día de hoy, 25 de marzo, Trump dice que habrá aranceles a los automóviles, pero sugiere excepciones para algunos aranceles. Trump anuncia aranceles del 25% a los países que compren petróleo a Venezuela, y los aranceles que anunciará Trump el 2 de abril pueden ser más suaves de lo esperado. La Citi alerta que el mercado está subestimado el impacto de los aranceles de Donald Trump. Wall Street terminaba ayer lunes con fuertes alzas. Las acciones de Nvidia y Tesla subían con fuerza hasta alcanzar su nivel más alto en 2 semanas, impulsados por Nvidia y Tesla tras los indicios de que el gobierno Trump podría adoptar un enfoque más comedido en la relación con los aranceles contra los socios comerciales de Estados Unidos, en este caso. Se ha terminado esa corrección en Wall Street. Esto prevé Morgan Stanley. Ahora vamos a ver eso también. El Eurostock 50 busca de nuevo los 5.500 de la mano de las acciones alemanas. El DAX con alza, el FTSE también, el CAC y el IBEX. Así tenemos compañías como BMW, Bayer, Mercedes son las más alcistas del Eurostock, mientras que Prosus y Schneider Electric son las más penalizadas. La agencia S&P recorta su estimación de crecimiento de la eurozona para el 2025, pero aumenta la de España. Ahí tenemos que Lagarde prevé que los aranceles a la Unión Europea recortarán el crecimiento de la eurozona. También el Dow Jones hoy extrema un poco la cautela ante el caos de los aranceles y espera los datos de confianza. Y la criptomoneda que lidera el impulso alcista es Solana. Vamos a hablar de ella. Esta es la criptomoneda que lidera el impulso alcista, Solana. El cofundador y socio director de Multicoin Capital, Kyle Samani, fue uno de los primeros inversores de Solana, en este caso desde su ronda de inversión en el 2018, y señala que la criptomoneda lidera el impulso alcista gracias a estar mejor posicionada para el futuro de las finanzas y pagos descentralizados, según Jake Simon en News BTC. Por otro lado, en los cambios del panorama de regulatorio, Samani dice que un cambio notable en el enfoque regulatorio hace que la cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca, donde se juntó importantes figuras de la industria, fue realmente asombroso para ver que se dedicaron 2 horas, se sentaron con nosotros y escucharon y tomaron nota y plantearon muy buenas preguntas. Así que, en opinión de Samani, este nuevo diálogo con Washington ya está canalizando cambios en el flujo de capital, y Multicoin ha visto a varios de sus mayores históricamente dedicados exclusivamente a capital de riesgo expresar interés en su fondo de cobertura líquido. Así, Samani reiteró que desde una perspectiva de riesgo recompensa los mercados líquidos, en especial los tokens de alto rendimiento como Solana y los proyectos de su ecosistema. 5 años después de respaldar a Solana en sus inicios, Multicoin Capital se mantiene firme en su convicción. Subestimamos la dificultad de los libros de órdenes en cadena, y admitió Samani, pero nunca nos dimos por vencidos y creemos que ahora estamos bastante cerca. Solana cotiza en verde al mediodía del martes en 142,61, y las medias móviles de 70 y de 200 periodos se mantienen encima del precio, y el RSI está al alza en los 51 puntos. La resistencia mediana y a largo plazo se encuentra en la zona de $296, mientras que los indicadores muestran datos mixtos. Así que muy atento a Solana. Por otro lado, el Bitcoin también consigue sujetarse donde debe, así dice César Nuez, con una tendencia principal que sigue siendo impecable, y que en este caso consigue alunar ese hueco bajista que se dejara el pasado marzo en la zona de 86.430. Por el momento parece que rebota en las inmediaciones de la media de 200 sesiones,
y para una mejora técnica habrá que esperar a un cierre por encima de los $95.705, que superación de estos precios supondría una mejora sustancial que podría hacer pensar a nivel técnico de una extensión de la subida hasta los máximos históricos dibujados a finales del pasado año en la zona de $110.150. Por debajo, el soporte clave que no debe perder, según indica César Nuez, se encuentra en la zona de 76.735, último apoyo en la media de 200 sesiones, y no veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel. Muchísimo cuidado con el abandono de ese nivel del S&P 500. Ojo a la formación de una figura de continuación bajista. Así indica César Nuez. Mucho cuidado con el aspecto técnico del S&P. Y a pesar de su subida que estamos viendo en las últimas sesiones, esta figura de continuación bajista, por lo que podríamos estar muy pendientes de su comportamiento en el soporte de los 5.504 mínimos anuales. Y ojo que si al final confirma el abandono de este nivel, es probable que podamos acabar viendo la confirmación de un cambio de tendencia y la continuación de las caídas hasta el nivel de 5.120, y no veremos una señal de fuerza mientras que se mantenga cotizando por debajo de 5.773 en este caso, y los precios donde se encuentra la media de 200 sesiones. Compañías que se deben tener muy en cuenta este martes según César Nuez. Mucho cuidado con ese pullback en la media de 200 de Nasdaq. Atentos a que 3M se acerca ya a la clave de 156.35 y un cierre por encima dejaría despejado el camino para la zona de $170, así indica César Nuez. Por otro lado, señal de fortaleza en Amazon con resistencia en zona de 201.52. La compañía parece confirmar un giro a la media de 200 sesiones y atento a que podríamos ver un ataque al nivel de $220 en Amazon, como indica César Nuez. Por otro lado, César Nuez también indica Vertex Pharmaceutical se mantiene cotizando muy cerca de los máximos históricos que presenta en los 519,88, muy pendiente a la superación de estos precios, ya que dejaría la compañía en subida libre con muchas posibilidades de que podamos acabar viendo un ataque a los $560. Por otro lado, los futuros de Wall Street. La pregunta es, ¿se ha terminado la corrección de Wall Street? Esto prevé Morgan Stanley. El rebote a corto plazo puede continuar, pero no anticipa nuevos máximos. ¿Se ha terminado la corrección en Wall Street? Lo que prevé Morgan Stanley es que espera una línea similar. Los estrategas de Morgan Stanley resaltan que el nivel de sobreventa de Wall Street es más alto que el del 2022, lo que explica el rebote del mercado en los últimos días. Además, su analista jefe de renta variable, Mike Wilson, considera en este caso que el S&P 500 mantendrá su rebote de corto plazo desde los 5.500, liderado por acciones de menor calidad y beta más alta. Por otro lado, su previsión es que el S&P siga subiendo a la zona de 5.900 y, no obstante, para Wilson la pregunta más significativa es si ese rebote se prolongará y marcará el fin de la volatilidad observada hasta la fecha. La respuesta corta es probablemente no, señala tajantemente este estratega de Morgan Stanley. Activos técnicos para justificar una posición desde un punto de vista técnico. Los principales índices han sufrido daños significativos y, como mínimo, razona Wilson, este tipo de técnico tardará en repararse, incluso en este caso si no se produce una degradación adicional de los precios a nivel de índices. Así que interesante. Wilson explica que para pronosticar una recuperación mayor y sostenible es importante reconocer que ha impulsado realmente esta corrección. Según sus conversaciones con inversores institucionales, parece haber mucha atención a los anuncios arancelarios y a otras políticas rápidas de la nueva administración, y un primer semestre más difícil por varias razones, como la fuerte ganancia de Wall Street en 2024 y la pausa de la Fed en su proceso de recorte de tipos y su previsión de menor gasto en inteligencia artificial que se ha previsto, reforzada por el éxito de la China DeepSeek. Si a esto le sumamos la aplicación de la normativa migratoria del nuevo gobierno estadounidense, el exceso de expectativas del Departamento de Eficiencia Gubernamental y los aranceles, no sorprende que las expectativas de crecimiento estén afectando a la renta variable en forma de múltiplos más bajos, argumenta Wilson. Rango de 5.500 a 6.100 para el S&P 500. Finalmente, para el experto, piensa que en su opinión se necesitará algo más que un mercado sobrevendido para lograr un repunte más sostenido, y las previsiones de beneficios son la variable más importante. Así, Wilson afirma que los cambios en la política favorecen el crecimiento, como la rebaja de impuestos, la desregularización y un menor efecto de desplazamiento y menor rendimiento podría
podría llegar más adelante en la segunda mitad del año, pero creemos que es demasiado lejano para que el mercado lo contemple por ahora. Finalmente razona que aunque la opción de Trump aparentemente no existe, la opción de la Fed sigue vigente en nuestra opinión. Sin embargo, esto probablemente requerirá de que las condiciones sean peores, ya que sea el crecimiento especialmente en el empleo, en el mercado crediticio y financiero, y ninguno de los cuales sería positivo para la renta variable inicialmente. En conclusión, concluye Wilson, un repunte a corto plazo parece más probable, pero es improbable que el repunte actual alcance nuevos máximos hasta que se reviertan los numerosos obstáculos en el crecimiento o se flexibilice la política monetaria. Sin que en este sentido su previsión para el S&P 500 a final de año se encuentra en los 6.500, lo que implica una recuperación del mercado a final de año conforme los inversores comiencen a descontar una recuperación más sólida. Las acciones europeas superan a las estadounidenses en este trimestre por el mayor margen de la historia. Ahí tienen el gráfico. Por otro lado, China se opone a la medida de Estados Unidos de castigar a los países que compren petróleo y gas de Venezuela. Estados Unidos debe dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela y abolir las sanciones unilaterales ilegales contra el país sudamericano, aseguró Zhu Jiakun, del portavoz del ministerio chino. Por otro lado, el índice IFO de confianza empresarial alemán sube a 86,7 en marzo en línea de lo previsto, y Amazon también vuelve a superar la media de 200 sesiones, un dato súper interesante. Por otro lado, la Fed se queda sin margen, inflación al alza y recesión a la vista en Estados Unidos, sería la pregunta. Muy interesante este análisis que trae Lazard Asset Management, el señor Ronald Temple, estratega de jefes de mercado, en donde dice que la Reserva Federal mantuvo los tipos estables por la incertidumbre económica, priorizando el control de la inflación sobre el empleo, y el consumo empieza a resentirse con caídas en el gasto discrecional como restaurante, mientras en Europa se reforma su política fiscal y militar. China y Japón muestran señales mixtas, datos positivos puntuales, pero con riesgos latentes y estímulos aún limitados. El aumento de los aranceles se traduce en una mayor inflación que implica a la Fed recortar los tipos, incluso cuando el crecimiento del PIB se ralentiza y el desempleo aumenta. Un crecimiento de deterioro en el futuro, ya que la ansiedad de los consumidores con respecto a la inflación y los nuevos aumentos de aranceles probablemente afectará al gasto discrecional. Por otro lado, Europa, la aprobación en Alemania de esa reforma y los beneficios de esta reforma podrían notarse en unos meses, en medida de que la fabricación de automóviles infrautilizados se convierta en fábricas de municiones y los gobiernos empiecen a firmar contratos en la adquisición a largo plazo para las armas producidas en Europa. El Banco de Inglaterra cumplió la expectativa al no tocar los tipos de interés y mantiene la orientación de un enfoque gradual y cuidadoso. El Banco de Inglaterra acabará aplicando más de 2 bajadas a medida que la guerra comercial de Estados Unidos se identifique y frene, en este caso, el crecimiento mundial. Por otro lado, Asia, de la reunión del Banco Central de Japón, en este caso celebraba la semana pasada que se saldó con sin movimiento, y el estado de jefe japonés para tratar de limitar el importe de los rendimientos a plazo largo. En este caso, ya que el movimiento de esperar, datos los acontecimientos del mercado y normalización de la política monetaria. Por otro lado, el Banco de Inglaterra cumplió sus expectativas al no tocar los tipos de interés, y el Banco de Inglaterra acabará aplicando más de las 2 bajadas. Así que muy atento a eso. Por otro lado, en Asia, la reunión del Banco japonés celebrada la semana pasada se saldó sin movimiento en los tipos de interés, y ahí tenemos que no ve la necesidad de intervenir en el mercado de bonos japonés para tratar de limitar el repunte de los rendimientos a largo plazo. Un proceso de normalización de varios años, combinado con normas de gobierno corporativa más estrictas y un código, en este caso, y un código de adquisiciones más favorable para los accionistas, debería conducir a resultados positivos en el mercado de valores. Así que muy atento a todo esto. Por otro lado, en el pronóstico del euro-dólar, dólar estadounidense reanuda sus caídas por los problemas arancelarios, y tenemos también que libra-dólar, los vendedores podrían entrar en acción si se quiebra el soporte de 1.2870, y con respecto a la libra esterlina sigue siendo la tendencia. Por otro lado, vamos un momento
A ver, minuto a minuto, moderados avances hace un rato en Wall Street y los índices de precios de la vivienda, en este caso, pues subieron y tenemos que Kagler de la Fed, el progreso para llevar a cabo la inflación al objetivo se ha desacelerado desde el verano. Esto es la que recomienda Bank of America a sus clientes, cuidado con la burbuja, en este caso, de la inteligencia artificial. Ahí tenemos las expectativas de las principales noticias de impacto a nivel fundamental durante esta semana. Hoy casi ya hemos acabado el día y para mañana martes estarían en este caso la valoración actual de Alemania y el IFO para hoy martes, perdón, ya ha salido la confianza del consumidor estadounidense también, que está a punto de salir en un ratito, y hoy para mañana miércoles el IPC de Reino Unido, y el jueves tendríamos las peticiones de desempleo continuas y el PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre, y el viernes estaría el PIB del Reino Unido, el índice JICA de alemán, las ventas al por menor y el deflactor del gasto en consumo de personal de febrero junto al IPC de español. Ahí tenemos cuál es la situación actual de los mercados, donde vemos todo en verde. Dow Jones casi en la zona de 43.000, S&P en zona de 5.831 y el Nasdaq en 20.425. Tenemos ahí también la plata, que de nuevo se va por encima de los 34, y el oro en zona de 3.027, así que no pierdan de vista todo lo que tenemos en pantalla. Junto también, si destacamos un poco los metales, pues se mantiene el oro en zona de por encima de los 3.020 y tantos, y en este caso la plata por encima de 34. Vamos a echar un vistazo también al mercado de divisas. Ahí tenemos un poco el comportamiento del dólar, el comportamiento del euro, el comportamiento del yen, el franco, el canadiense, todos están en este caso justo al lado contrario de donde se encuentra el dólar. Bien, vamos a echar un vistazo a lo que el señor José Luis nos cuenta, Juan Ignacio Crespo, en su boletín y en su blog, en donde él indica para meditar hoy, donde vemos un poco esos datos de cotizaciones clave del día y que el gas natural en el mercado europeo lo que representa. Y lo llamativo de hoy es que la madrugada de las bolsas de Asia y Pacífico tenían un comportamiento desigual, con subida para una y bajada también, en este caso, de la de Hong Kong. Ayer las bolsas europeas tuvieron ligeras caídas, mientras que la recuperación de la bolsa americana es consistente, con una depreciación del yen hasta la zona de 150,65. La cotización de un valor muy castigado como Tesla recuperó un 12%, y Nvidia subió un 3% hasta los 121,41. El Bitcoin se recuperó hasta la zona de 86.495, y China está pensando en este caso subvencionar determinados servicios como manera de animar el consumo interior. Así que en el análisis que trae Juan Ignacio Crespo sobre bolsas y pronósticos de hoy, los índices de la bolsa contuvieron las pérdidas hace unos días, y como sigue diciendo, solo el regreso a que el relato imperante sea el de promesas electorales de Trump, que gustan a las empresas, de que bajará los impuestos, hará que la situación se calme de verdad. En el gráfico 1 que vamos a ver ahora, se ve como el pronóstico hecho, en este caso, de cómo se comportarían las bolsas en el periodo 2, en el actual de Trump, en su segunda reelección. Como Trump en el 1, se ve que la realidad se ha separado un poco del pronóstico, pero sin que por eso se haya arrojado la toalla, con la recuperación ayer de un 1,76% del índice SP500, que ya está solo en 1,8% de alcanzar el nivel que le correspondería según la línea rosa que le sirve de guía. Ahí tenemos la línea rosa, en la de abajo, que es la que debería seguir, la que estaba siguiendo, y de repente ese corte que vemos ahí en la línea roja, pero que todavía podría volver a encauzarse e irse
hacia esa tendencia de la línea rosa. Por otro lado, la última newsletter del 2024 de Juan Ignacio Crespo y se inició el pronóstico de que todo podría desarrollarse como un inicio de la burbuja tecnológica, dado el comportamiento que estaba teniendo el Dow Jones frente al resto de los índices, y atribuimos a una probabilidad muy baja. Posteriormente, esta probabilidad asignada subió a un nivel más digno. Y por ahora, y a pesar de la elevada sintonía que se muestran en el gráfico 2 que vamos a ver ahora, el comportamiento del año 2000 y del 2025, las probabilidades se mantienen iguales y hay varias razones para optar aún más por la hipótesis de 1. En el año 2000 los tipos de interés estaban subiendo y ahora bajando. Y 2, ahora la mayoría del resto de los activos están yendo como en Trump 1 y 3, y los demás índices, en este caso de la bolsa de Estados Unidos, no mantienen la comparación como se hizo en el caso del S&P. Ahí tienen la gráfica, la línea roja y en este caso la línea azul. A diferencia de los índices de bolsa, los europeos se comparan de cómo el comportamiento en el año 2017 y viéndose el gráfico, en este caso número 3, donde encontramos el pronóstico del Eurostoxx, como está yendo bastante a la expectativa y se mantiene alcista, por lo tanto, hasta comienzos de mayo. Así que muy atentos a todo este análisis que hemos tenido hoy y seguimos en el día de mañana. Muchas gracias, buen día, un saludo.